Quiero que me acompañes, no te separes. Hoy lo que quiero compartir contigo es lo siguiente. Y le puse así como título para resumir esta palabra. Debes educar tu mirada. Debes educar tu mirada. Tú sabes que el mirar, la vista, es uno de los sentidos más necesarios en el ser humano, en nosotros que vivimos, porque si no fuera por la vista, no pudiésemos saber hacia dónde vamos, no podríamos tomar la determinación si ir hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás. No podríamos advertir el peligro cuando lo viéramos por delante. La vista nos aporta información que nosotros podemos usar útilmente para desarrollar nuestra vida de manera normal. Por lo tanto, la ausencia de ella nos haría un gran daño. Ustedes saben que la vista se va educando, es decir, cuando uno crece de niño, comienza a descubrir cosas que tiene que interpretar. O sea, la vista lo que hace es mirar, fijar su mirada en algún punto, en algún escenario, en alguna situación, y luego interpretar lo que está viendo. Y para interpretar es que se va desarrollando la razón, se va desarrollando conceptos o la explicación de alguien mayor que te explica lo que tú estás viendo o lo que está frente a tus ojos. Pero cuando yo estoy diciendo hoy que debemos educar la mirada, no estoy hablando solo de los ojos. Lo que estoy hablando es de lo que vivimos, ¿verdad? Hay una manera de expresarse que es decir así: tienes que aprender a leer el tiempo que estamos viviendo. O sea, uno, ¿cómo diría? ¿Pero cómo? ¿Tengo que leer un periódico? ¿Tengo que leer un libro? No. Lo que está queriendo decir esa frase es que tienes que saber interpretar lo que estás viendo, lo que está pasando a tu alrededor. Yo me estoy refiriendo a esa mirada. Tenemos que saber aprender a interpretar lo que está pasando alrededor. Y esto es algo que se educa. Esto es algo que se forma o se deforma. Y hoy la palabra del Señor nos va a enseñar a educar esa manera de mirar la vida, de entender lo que estamos viendo a nuestro alrededor, de entender lo que está pasando en el mundo, de entender lo que nos está pasando como familia. Hay algo que estamos atravesando, hay algo que estamos viviendo a nivel familiar, económico, de salud, pero que a veces por la ausencia de entender lo que está pasando, entramos en amargura, en tristeza o incluso en destrucción a nivel familiar porque no sabemos leer, no sabemos ver lo que nos está pasando. Por eso que tenemos que educar nuestra mirada para entender lo que nos está pasando. Sé que estás viviendo algo, sé que te está pasando algo, sé que estás atravesando algo. Y hoy, a la luz de la palabra del Señor, vamos a entender, a leer, vamos a aprender a leer lo que nos está pasando. Acompáñame, por favor. En primer lugar, quiero decirte lo siguiente. En primer lugar, no andamos por vista, sino por fe. Esto es algo que yo hablo permanentemente y enseño, y hoy lo quiero reiterar porque es muy importante. No andamos por vista, sino por fe. No es una frase mía, está en la palabra del Señor. Acompáñame ahí a 2 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 5. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Voy a leer el texto, dice: porque por fe andamos, no por vista. Esto dice una de las traducciones de la Biblia. Ustedes saben que todas las traducciones de la Biblia contienen la misma palabra de Dios, pero algunos usan sinónimos que nos dan riqueza para entender el concepto más profundamente. Yo leí recién la traducción Reina Valera. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Otra traducción de la misma Biblia, la versión internacional, dice: vivimos por fe, no por vista. La primera dice andamos, la otra dice vivimos, pero tienen en común de que la fe es lo que hace que vivamos o que andemos o que vivamos esta vida de manera exitosa, no lo que vemos. Ya vamos a entender por qué. También quiero leer para ti la versión Dios habla hoy. Dice: ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenido por la fe. Esto es como diciendo, no vemos a Dios porque no lo vemos así físicamente. No lo vemos como yo veo lo que hoy estoy tocando con mi mano. Pero
tenemos la convicción de que Él está con nosotros y en nosotros, y eso nos sostiene. Eso es vivir por la fe y no por lo que vemos, porque a Dios no lo vemos, ¿verdad? La traducción en lenguaje actual dice, pero aunque no lo podamos ver, o sea, con la misma idea de la versión anterior, aunque no podamos ver a Dios, confiamos en Él. ¿Se da cuenta que aquellos que hemos abrazado a Dios y caminamos en Dios, lo hacemos no porque lo vemos? Yo te pregunto, ¿ayer viste a Dios? Así físicamente. Yo sé que algunos me dirán, sí, yo vi a Dios porque tuve pan en mi mesa. Perfecto, esa es una manera de verlo. Pero yo me refiero físicamente, ¿lo viste? ¿Viste con qué andaba vestido Dios ayer? ¿Cierto que no lo vemos físicamente? Pero confiamos en Él totalmente. No necesitamos verlo para creer que Él existe, porque tenemos suficiente evidencia en cada cosa que vivimos todos los días de nuestra vida para saber que Él es real y que Él existe y que confiamos en Él. Por eso otra versión dice, porque aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Y una última traducción que quiero leer para ti, recuerda que nos está dando riqueza para entender el concepto, es la traducción viviente que dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Todo esto para decirte que tenemos que educar nuestra manera de mirar. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra manera de mirar? Y cuando digo mirar, de entender lo que vemos. Es que esa mirada fue educada por la razón y está condicionada por la historia que cada uno carga. A ver, déjame explicarte. La razón, la estructura mental que tenemos, la línea de pensamiento que nos gobierna, nos hace entender lo que vemos a la luz de lo que sabemos, o sea, la razón. La razón nos hace entender o interpretar lo que nos está pasando. Por ejemplo, la razón podría ser, no tengo dinero, que es verdad, porque miras, te tocas, no hay dinero, vas, abres tu dispositivo, no tienes dinero en la cuenta, entonces la razón te dice, eres pobre, estás quebrado, no podrás salir adelante. La razón está interpretando lo que estás viendo de acuerdo a lo que la razón maneja, que es la fría realidad, nada más. En cambio, si tú miras esto en la fe, podría decir, es cierto, no tengo dinero. Si abro el dispositivo de mi banco, es cierto, no hay fondos, pero la palabra de Dios dice que todo lo que yo haga en mi mano será prosperado. Y yo creo que el Señor me va a prosperar. O sea, misma lectura, una con la razón, pero otra con la fe. La razón es lapidaria. La razón sencillamente no te da esperanza. La razón incluso te puede destruir. En cambio, la fe, que mira lo mismo, ve en esa circunstancia una oportunidad para que Dios se glorifique. Ahí no vemos el dinero, porque en realidad no está. Pero creemos en lo que Dios dijo de nosotros, que no vería justo desamparado, ni un hijo de Dios que mendigue el pan. Eso nos dice nuestra fe. Nuestra fe nos dice que todo lo que hagamos va a prosperar en nuestra mano. Eso dice nuestra fe. Por eso que vivir por la fe es distinto que vivir por la razón. Entonces, cuidado, porque la razón puede condicionar nuestra manera de entender lo que nos está pasando. Lo mismo nuestra historia. Si la historia que tú viviste para atrás dice que todos tus tíos, tus abuelos, tu madre murió de cáncer y que cáncer aquí, que cáncer allá, entonces tu historia para atrás dice que a cierta edad ya es como que estás cerca de tu muerte porque todos tus antepasados y tu historia dice que nadie llegó a viejo, sino que todos murieron a una cierta etapa de su edad adulta. Eso dice tu historia. Pero si tú lees algo que es real, que es verdad y que más encima los médicos te dicen, si usted tiene antecedentes de gente que tiene cáncer, entonces ojo porque seguramente, bueno, es una realidad. Pero esa historia puede ir en contra de tu fe, porque tu fe dice que por sus llagas, por las llagas de Cristo, fuimos sanados.
Nuestra fe dice que en la cruz del Calvario fueron clavadas nuestras enfermedades y nuestras maldiciones también. Si yo creo y veo por la fe, entonces no voy a dejar que mi historia me condicione. Es verdad, todos mis antepasados murieron de cáncer, pero yo creo que en mi caso no será así y que mis días serán largos en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta que frente a una misma realidad, en este caso tu historia te haría quedar atrapado en esa realidad? En cambio tu fe te hace caminar adelantado y te hace libre. Por eso que el problema con la razón y con la historia de vida que cada uno carga hace que interpretemos las cosas, una escena, de una manera equivocada. Lo mismo ocurre con las emociones o el alma. Cuando nosotros dejamos que el alma o las emociones gobiernen nuestra mirada, podemos terminar atrapados, enredados o complicados. Porque las emociones son volátiles. Las emociones pueden estar arriba o pueden estar abajo. Así como amanece nublado un día y otro día amanece con sol, así son nuestras emociones. ¿Son malas? No, porque Dios nos dio las emociones. Pero tú tienes que aprender a usar las emociones de manera correcta. No pueden las emociones determinar tu fe. No depende de cómo amaneciste tu fe. No depende si llueve o no llueve, si hay sol o no hay sol. Tu fe no está condicionada a lo que sientes, porque lo que sientes no siempre estará de acuerdo con la fe que profesas. No siempre estará de acuerdo con la fe que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón. Entonces, cuidado con las emociones. Dios nos dio las emociones. Pero si quieres darle un uso correcto a las emociones, ¿sabe para qué? Es para que esa tristeza que tuviste, ese momento difícil o esa circunstancia que te abrumó, usa tus emociones para llorar, para desahogarte, para liberarte y luego seguir adelante de acuerdo a lo que crees y no de acuerdo a lo que sientes. Entonces, tú debes aprender a manejar esas emociones y entender que debe ser la fe la que te gobierne. Cuando tú dejas que las emociones te gobiernen, por ejemplo, puedes terminar viviendo con temor. Si dejas que las emociones te gobiernen en la circunstancia que estás viviendo, puedes terminar con depresión. Puedes terminar confundido, puedes terminar enfermo, porque las emociones enferman a la gente. Tú sabes que la depresión es una enfermedad que viene por causa de que no hubo un buen manejo de las emociones o del alma, está herida. Por eso que cuando Dios sana también las emociones, porque sabe que una emoción enferma te puede llevar a una depresión y ese cuadro depresivo hará que comience tu cuerpo a somatizar lo que está pasándote en las emociones. Por eso es que no puedes dejar que las emociones se enfermen, ni menos que las emociones te gobiernen. Entonces, recuerda, tú has creído en Dios, has creído en su palabra, has creído en su poder inagotable, has creído en que no hay nada imposible para Él. Debes aprender a fundamentar tu fe en Él y por lo tanto aprender a reeducar tu vista. Debes aprender a mirar bien lo que te está pasando, a mirar bien las circunstancias. Las circunstancias son circunstancias. No las puedes manejar, no las determinas tú, están allí, son. Lo que sí puedes manejar, lo que sí puedes cambiar es tu manera de entender esas circunstancias. O sea, tu manera de ver lo que te está pasando alrededor. Entonces déjame enseñarte. ¿Cómo se educa la mirada? ¿Cómo se educa la vista? Lo primero es llénate de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. O sea, a más lleno de la palabra de Dios, frente a cualquier momento que vivas, lo primero que va a aparecer es palabra de Dios. Porque te llenaste tanto de la palabra de Dios y como la palabra de Dios tiene respuesta a todo lo que nos pasa en la vida, entonces frente a cualquier cosa que te pase, lo primero que vendrá a tu mente, lo primero que vendrá a tu corazón es palabra de Dios. No argumentos humanos, no lo que dijo la abuelita, no lo que escuchaste de tu amigo, no. Lo primero que vendrá frente a lo que estás viviendo y por lo tanto te cubrirá
y te hará entender bien lo que estás viendo, es la palabra de Dios. Pero para eso tienes que llenarte de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios en lectura, en lo que escuchas, en dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Comparte esta palabra con tu familia, con tus amigos, con tus hijos. No hay mayor ganancia que llenarse de la palabra de Dios, porque en tanto más more en ti y te haya atravesado la palabra de Dios, sabrás interpretar correctamente la circunstancia que estás viviendo. A veces muchos interpretan mal la circunstancia por falta de palabra de Dios. Porque como no están llenos de la palabra de Dios, interpretan de acuerdo a sus miedos, interpretan de acuerdo al alma, interpretan de acuerdo a su historia, interpretan de una manera equivocada porque no mora en abundancia. ¿Cuál es la medida? Abundancia. Debe morar en abundancia en ti la palabra de Dios. Segunda cosa para educar tu mirada es aprender a mirar con los ojos de Dios. Aprender a mirar con los ojos de Dios. Y esto es el mismo ejercicio de un niño con su padre. El niño aprende mirando y aprende imitando. O sea, un niño hará o repetirá lo que vea en ese padre o en esa madre. Primero mirando, observando cómo lo hace y luego intentará hacerlo él mismo. Entonces al principio lo mismo. Tú no sabes cómo mirar una circunstancia. Aprende a ver cómo Dios mira este momento. Al leer la Biblia te vas a encontrar cómo Dios miró una circunstancia, lo que dijo, cómo reaccionó, lo que hizo. Y tú dices, wow, así se hace. O sea, de observar a Dios cómo hace las cosas en la lectura de la palabra o en la vida misma, ¿no es cierto? Cuando ves un hombre, una mujer de Dios, lleno de Dios y de su palabra, vas a ver a Dios cómo hace las cosas, aprenderás mirando y luego vas a imitar. O sea, al principio se hace así, mirando e imitando. Y luego de que hagas esto, esto se hará permanente en tu vida y te vas a acostumbrar a siempre hacerte esta pregunta. ¿Cómo Dios lo haría? ¿Qué haría Dios? ¿Cómo Dios lo haría? ¿Qué haría Dios? Cuando estás recién educando tu mirada, tienes que primero mirar a Dios, a ver qué Él haría. Ver a Dios, cómo Él respondería frente a una circunstancia. Y luego de tanto mirar cómo Dios lo hizo, tú vas a hacer lo mismo que le viste hacer a tu padre. Como Jesús, ¿se acuerdan? Él dijo, lo que he visto y oído de mi Padre, eso les declaro. O sea, Él estuvo tanto con el Padre, Él escuchó tanto al Padre, que todo lo que hacía era lo que había visto en su Padre. Por eso le iba bien, por eso le resultaba. Nosotros tenemos que imitar ese ejemplo de Jesús. Que lo que veamos hacer a Dios, eso hagamos. Que lo que veamos decir a Dios, eso digamos. Al principio imitando y luego de tanto estar con Él y de tanto imitarlo, nos vamos a hacer alguien con un ADN lleno de fe, lleno de la palabra de Dios. Otra cosa importante, te estoy dando 3 consejos para educar tu mirada. Es que alguien más crecido te ayude en la fe, para elevarla o para calibrarla. Que alguien más crecido, o sea, alguien que ya sea más grande en la fe, que sea más lleno de Dios, que maneje más la palabra de Dios, un líder, un pastor, en otras palabras, te ayude a calibrar tu mirada, a enseñarte a mirar. Hay cosas que no vas a entender. Hay circunstancias, querido, que te van a superar. Habrá momentos que vivas que no sabrás qué decir o qué hacer. Bueno, ya sabes que mora en abundancia en ti la palabra, que aprendiste a ver a Dios y a imitarlo. Y cuando no sepas qué hacer y cómo, busca la palabra de alguien sabio. Esto está en la Biblia. Lo que te estoy diciendo está en la misma Biblia. Cuando uno aprende a ser mentoreado en la fe por otro, aprende a ejercitar esa fe y a crecer en esa fe de una manera especial. Tú necesitas de alguien que sepa más o que ya haya practicado la fe más para saber qué hacer frente a una circunstancia. Por eso que no está mal pedir ayuda, por eso que no está mal pedir un consejo. Por el contrario, es de sabios.
Es de sabios hacer esto. No sé qué hacer, me siento así, me está pasando esto, líder. Y escríbele, comunícate con tu líder. Oh, pastor, no sé qué hacer, estoy en una encrucijada, no veo la salida. Ayúdeme a mirar bien, ayúdeme a mirar correctamente lo que está pasando. Y lo que ese pastor te esté diciendo, tu pastor o tu líder te esté diciendo, tómalo, porque eso te va a elevar y va a calibrar tu mirada acerca de la circunstancia que estás viviendo. Luego vas a aprender a manejarte solo y ya no te vas a dejar gobernar por las circunstancias ni amedrentar por las cosas que ves, sino que la fe será tu sustento y tu guía. Cuando veas cosas terribles, crisis, quiebres económicos, destrucción, miseria, enfermedad, no vas a dejar que nada te intimide. Tampoco que te gobierne, menos que te limite, porque lo que vamos a ver no es lindo siempre. Lo que vamos a ver alrededor nuestro no es lo que quisiéramos siempre. Por eso que tienes que educar tu fe. Para esos momentos difíciles, complicados y que nos duelen. Recuerda que no te gobierne lo que ves, que te gobierne la fe. No andamos por vista. Vuelvo al versículo que enunciamos en este primer punto. No andábamos por vista, sino que andamos por fe. Por eso la Biblia dice lo que dice. No dejes, déjenme traducirlo un poquito. No dejes que las circunstancias, no dejes que la enfermedad, no dejes que esa mala noticia te gobierne. A ti te tiene que gobernar la fe. En lo que creíste, eso te tiene que gobernar. Malas noticias habrán siempre, enfermedades existirá siempre, la muerte existirá, el quiebre existirá, los desastres existirán, la pandemia existirá. Pero no puede gobernarnos lo que vemos. A nosotros debe gobernarnos lo que creemos, lo que hemos creído. Nuestra fe es lo que debe gobernar. Y si gobierna la fe, eso también gobernará todo lo que hagamos. Entonces te estoy enseñando cómo educar tu mirada. En segundo lugar, mira cuando Dios te lo indique. Mira cuando Dios te lo indique. Cuando uno va a la Biblia, se da cuenta que Dios educó la fe de las personas que le amaron, redireccionando su vista. Fíjense que la vista está relacionada directamente con nuestra fe. Por eso que no podemos dejar la vista así nada más. Tenemos que educarla porque nuestra fe puede afectar. Nuestra vista puede afectar a nuestra fe. Se lo digo de nuevo. Lo que vemos afecta positivamente nuestra fe o afecta negativamente nuestra fe. Así que ojo, está en directa relación lo que vemos con lo que creemos. Por eso tan importante de educar lo que vemos. Y este segundo punto que te estoy enunciando está contenido en la Biblia. Mira cuando Dios te lo indique. O sea, tú tienes que mirar una circunstancia solo cuando Dios te lo indique. O mirar una realidad solo cuando Dios te lo indique. Siempre que Dios te haga mirar algo, será para elevarte y será para hacerte creer en fe. Nunca que Dios te haga mirar algo, será para destruirte o será para complicarte la vida. Está el caso de Abraham. Abraham no podía ser padre. Abraham ya era anciano, esa era la circunstancia, esa era la realidad. Su mujer estéril, aparte anciana, esta era una realidad, era lo concreto, la fría realidad. Entonces Dios dijo, le voy a educar la fe a Abraham y le voy a ayudar en su fe. ¿Sabe lo que hizo? Mire, acompáñenme. Génesis capítulo 15, verso 5. Génesis 15, 5 dice lo siguiente. Y lo llevó fuera. Me encanta esta frase porque es como que lo sacó de su realidad. Como que si Dios le hubiera dicho, mira, sal de la realidad que te está matando. Te está matando, es como que estar en un lugar oscuro, es como estar en un lugar viciado. ¿Ves cuando uno está en un lugar encerrado y el aire está viciado? Es como que Dios le dijo, sal de ahí, el aire está viciado, te voy a sacar afuera. Era tanta la circunstancia que lo abrumaba, que lo rodeaba, que no lo dejaba ver claramente. ¿Qué veía él? Se veía anciano. ¿Qué veía él? Su mujer estéril y anciana. ¿Qué veía él? No tenía descendencia, no tendría hijo. Entonces Dios le dijo, vamos a mirar afuera.
Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¡Qué bendición! Él tomó a Abraham, le dijo, mira, te voy a enseñar a mirar. Mira a las estrellas. Lo hizo mirar un elemento natural, lo sacó de la circunstancia y lo elevó con lo que lo hizo mirar. Dijo, mira. Cuando uno educa su mirada, cuando Dios nos educa la mirada, siempre nos hace mirar aquello que nos eleva. Y cuando nosotros vemos y miramos en fe aquello que nos eleva, nosotros comenzamos a creer, nuestra fe aumenta, porque ver es poseer. Cuando yo veo algo con lo que estoy soñando, me llena de esperanza, me llena de expectativa, me anima a hacer cosas. O sea, no es que solo me quedo en la mirada es inspiradora a la fe. Ver es poseer. Por eso Dios le dice, anda y mira las estrellas, así será tu descendencia. Yo me imagino a Abraham mirando el cielo, un cielo abierto, y las estrellas incontables en la inmensidad del cielo. Y cuando él vio estrellas, en realidad comenzó a ver hijos, comenzó a ver nietos, comenzó a ver un pueblo, soñó. Así pasa cuando Dios nos hace mirar algo. Por eso cuando Dios te diga, mira esto, escúchalo y sigue la instrucción de lo que Dios está diciéndote. Dios te dice, mira esto y lo otro y lo otro. Tú comienzas a imaginártelo. Tú comienzas a visualizarlo, porque visualizar es poseer, es conquistar, es soñar, es tener esperanza, es querer más, es llenarse de fe otra vez. Ese día que Abraham vio, ese día cambió su realidad. No el día que más tarde fue padre, sino el día que creyó. Allí comenzó tu milagro. Tu milagro comienza el día que crees, porque él fue padre después, y después, muchos años después, se cumple la palabra que nace el pueblo de Israel por causa de Abraham. Pero pasaron muchas décadas y cientos de años después. Incluso hay cosas que él no alcanzó a ver porque se fue a la presencia de Dios. Pero el milagro ocurrió el día que él creyó. Cuando tú crees en aquello que Dios te dijo que haría, que todavía no ves, ese día comenzó tu milagro. Ese día comenzó a gestarse el milagro, porque el milagro se gesta en la fe de aquellos que creen. Alguien está creyendo esta mañana. Alguien está creyendo que Dios lo puede hacer. Alguien está creyendo esta mañana que Dios puede cambiar tu familia. Alguien está creyendo que Dios puede cambiar su matrimonio. Alguien esta mañana está creyendo que Dios lo puede prosperar y sacarlo de la situación económica complicada que está pasando. Alguien puede creer que tu familiar se levanta de la muerte. Alguien puede creer que tu familiar sale de esa enfermedad tan complicada. Recuerda que el milagro comienza el día que tú viste y creíste. El día que tú viste y creíste. Años atrás le enseñamos a todos los líderes que hoy son parte del equipo pastoral que tenemos en las diferentes ciudades y naciones. Les hicimos hacer lo que nosotros le llamamos el libro de los sueños. Y les pedimos, pónganle fecha a un sueño que tengan, pero además deben recortar con imágenes. Por ejemplo, si tu sueño era tener una casa, bueno, recorta la imagen y además le dijimos, y le vas a poner las características a lo que soñaste. Que tenga 4 habitaciones, que tenga tantos baños, y lo vas a poner ahí y le vas a poner fecha. Y le pedimos a esta escuela que teníamos con mi esposa que en ese libro de los sueños pusieran todos los sueños que ellos tenían hacia el futuro. Y luego que hicieron ese cuaderno con fotos, era un trabajo que teníamos que nosotros calificar con una nota, que entre paréntesis, pastores de las escuelas, yo les voy a pedir en el nombre del Señor que vuelvan a hacer este trabajo, porque creo que nos va a llenar de fe a toda esta generación.
que todavía no hizo el trabajo. Capaz que sí, estoy hablando de más que si ya se lo pidió los profesores, si no, profesores de las escuelas de manantiales, por favor, hagan esta tarea. Bueno, llenaron su cuaderno y nos traían su cuaderno, pero ¿qué pasó? Que muchos de aquellos que tenían ese cuaderno les pedimos que oraran por eso y que lo miraran. Pueden creer que han pasado de eso, no sé, 10 años, quizás más. Y muchos, no uno, muchos han venido con esos cuadernos a decirme, pastor, mira, ¿te acuerdas cuando hicimos esta tarea? Bueno, eso que soñé una vez se cumplió. Por ejemplo, uno me vino a mostrar una foto, porque era soltero en esos años, que se veía casado y con hijos. Bueno, ahora está casado y con hijos. Me dijo, pastor, se cumplió. Otro que me vino a decir que soñaba con titularse y todavía ni había entrado en la universidad. Y ahora me viene a decir, pastor, me titulé, estudié, lo logré. Otro con una casa, otro con su empresa, otro con su auto. Muchos que visualizaron, muchos que educaron su fe mirando lo que sabían que vendrían, eso los hizo creer y caminar detrás de aquello que habían creído cuando lo vieron. Por eso que es importante educar tu fe. Mira cuando Dios te diga que tengas que mirar. Cuando escuches la voz de Dios indicándote algo, créelo. Hazlo con toda confianza. Siempre que Dios te haga mirar, es porque hará crecer tu fe y va a redundar en bendición. Entonces, cuando Dios te diga, mira, haz esto por la fe, hazlo. Porque es como Abraham, salir a mirar las estrellas, creer, y cuando tú crees, allí comienza tu milagro. Tercera cosa, mira hacia adelante. Mira hacia adelante. ¿Por qué digo mira hacia adelante? Déjame leerte un versículo y contarte una historia. Génesis capítulo 19, versículo 26. Génesis 19, 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás. Si estuviéramos en auditorio, yo te diría, diga conmigo atrás. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esto es dramático. Déjame contarte la historia. Dios estaba destruyendo una ciudad que lo había ofendido terriblemente. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Y solo había allí una familia que amaba a Dios y que Dios salvaguardó su vida y les hizo salir, envió ángeles al lugar y le dijo que salieran porque la ciudad sería destruida. La única instrucción que le dio, qué tremendo. La única instrucción que le dio, el ángel le dijo, anda, camina, pero no mires atrás. O sea, no había otra instrucción. No mires atrás. No mires atrás. Muchos han dicho a manera incluso de chiste que la mujer muere por curiosa. No, yo no creo que sea nada más que solo por curiosa que ella se da vuelta a mirar y termina con mentira, porque es dramático. Ella muere, o sea, que se convierte en una estatua, es petrificada en ese momento, pero en realidad porque desobedeció una orden directa de Dios. Estaba pasando algo milagroso, habían pasado milagros. Fíjense que en un momento los ángeles, dice la Biblia, que extendieron sus manos y hicieron entrar al dueño de casa porque lo querían matar. Pasaron cosas, ellos vieron milagros. O sea, después de haber visto milagros de cómo Dios cubrió la vida de su familia allí en Sodoma y Gomorra, no obedecer una orden de Dios es como descabellado, como uno diría, ¿quién no va a obedecer a Dios después de que vio tremendos milagros en su propia vida? La única instrucción era, no mires para atrás, no mires para atrás. O sea, que cuando ellos van, la mujer no solo es que mira para atrás por la curiosidad. ¿Sabe? Ella mira para atrás porque quedó anclada almáticamente a ese lugar. Porque ella quiso entender, porque ella quiso razonar lo que les estaba pasando, porque ella quiso darle un sentido, encontrarle un sentido a lo que le estaba pasando, a lo que estaban dejando, a lo que estaban viviendo. Y habrá momentos, querido, escúchame, habrá momentos que tú no tienes que mirar. Esto es educarla, recuerda, estamos educando nuestra vista. Habrá momentos que no tienes que mirar, así como Dios te dice, mira, así también Dios te dirá, no mires. No mires, aquí le dijo, no mires.
Porque mirar te va a traer confusión. Mirar te va a traer duda. Mirar te va a traer miedo. Mirar te va a hacer mal. Si ya tenían la palabra. La palabra es que Dios los salvaba y que ellos iban a vivir en bendición en cualquier otro lugar donde se fueran. Si no era la ciudad la bendita, los benditos eran ellos. Entonces, ¿para qué mirar atrás? Si Dios te dijo no mires, no mires. Si ya Dios te dio una palabra, no trates de entender mirando para atrás. No trates de entender mirando la circunstancia. Si Dios te dio una palabra, no trates de entender lo que no resulte, porque no resulta, y le das una vuelta, y le das otra, porque lo único que vas a lograr es enredarte, es terminar petrificada por el miedo, es terminar como una estatua por causa del temor que te va a inundar, porque mirar para atrás es confusión, mirar para atrás es miedo, mirar para atrás es dejar que las circunstancias te coman vivo. No tiene sentido mirar para atrás. Si ya tienes una palabra de Dios, si Dios ya te dio una palabra, lo único que tienes que asegurarte es tener la palabra. Tener la palabra. Mirar lo que no resultó. Mirar los momentos tristes, mirar y llenarte de amargura, te pueden atrapar y hacerte caer. No te permitas mirar hacia atrás. No puedes cambiar el pasado. No puedes mirar tu pasado. La única manera es mirando para adelante y superando sus momentos difíciles con la fe. Entonces, mira tu pasado. Mira, si tu pasado no va a glorificar a Dios, entonces no lo mires. No tiene necesidad de mirar para atrás. La familia de Lot tenía la orden de no mirar para atrás. Si tienes una palabra, si Dios te habló, si Dios ya te lo dijo, no necesitas mirar las circunstancias, porque corres el riesgo de quedar petrificado por el miedo. Las circunstancias, lo que escuchas, lo que se dice, siempre irá en contra de lo que Dios dijo. Entonces yo te pregunto hoy, ¿a quién vas a escuchar? ¿A qué le vas a poner atención? ¿Qué vas a mirar? Si lo que vas a mirar te hace mal o puede hacer decaer tu fe, entonces no mires. Solo cree que Dios lo hará. Si las noticias que te vienen a dar es contrario a lo que creíste, entonces no la recibas. Tu fe debes mantenerla intacta y pura. ¿Solo estás preparado para escuchar y ver cuando llegaste a un nivel que tus emociones están totalmente gobernadas por Dios? Si ya tienes un dominio propio absoluto, si manejas una mente revelada, si tienes un carácter forjado en el trato que te ha dado madurez, aún incluso así, habrá momentos que Dios te puede decir, no mires, solo cree. Por eso que debes educar tu vista, para que aprendas a mirar lo que Dios te dijo que tenías que mirar. No veas lo que no edifica. Educa tu mirada en la fe. Entonces alguien me podría preguntar, ¿pero qué, pastor? Entonces, ¿voy a vivir enajenado de la realidad? Porque si usted me está diciendo que viva por la fe y que eduque mi mirada solo en la fe, entonces ¿qué? ¿Voy a vivir enajenado de la realidad? Alguien también me podría preguntar, ¿y qué? ¿Vamos a negar lo que nos está pasando? ¿Nos vamos a hacer los tontos, los locos? Alguien también me podría decir, entonces, pastor, me está diciendo que no puedo sentir, que no puedo ni llorar. Déjame responder la última pregunta que te hice. Dios te dio las emociones. Dios nos dio y nos hizo con emociones. Pero esas emociones nunca serán para destruirte. Estás pasando un momento difícil, no hay problema, llora. Si tienes que llorar, hazlo. Derrámate delante del Señor. ¿Quieres gritar? Hazlo, grite delante del Señor, pero hazlo delante de Él. Desahógate, usa tus emociones para liberarte, para sacar lo que está dentro y no para guardártelo y llevártelo en el camino y que eso
te amargue la vida y que eso te enferme en el paso del tiempo. Si tienes que decir algo, dilo. Y no te lo guardes. Di por qué, di no entiendo, desahógate. Hoy te invito a desahogarte. Si tienes que hacerlo, hazlo. Delante de la presencia de Dios. Mira lo que te estoy diciendo, delante de su presencia, a solas en tu habitación, como nos enseña la Biblia. Y vas a ver cómo las emociones que Dios te dio son un canal de salida de aquello que la vida te va cargando, las circunstancias te van cargando, que ni cuenta te das, pero que necesitas desahogarte. Y listo. Ahí está el sentido de las emociones que Dios te dio. Pero no para quedártelas guardadas y no para tomarlas como una mochila pesada que te acompañen en los años que vienen y que te enfermen permanentemente. Y luego que te desahogaste en la presencia de Dios, en esa intimidad, y sacaste todo y gritaste y lloraste y preguntaste por qué y pataleaste, ¿sabes? Te doy un consejo. Adora. Adora un momento al Señor. ¿Cómo adora, pastor? Sí, adora. Adora aunque no entiendas. Adora aunque te duela. Adora aunque no tengas respuestas. ¿Sabe que tu adoración hará huir al enemigo? Porque lo va a confundir. Dice, ¿cómo este loco está cantando si lo estoy matando con la circunstancia? Hará huir al enemigo, pero además la adoración va a elevar tu espíritu y te volverá a llenar de fe. Y volviendo a la otra pregunta que te hacía y que nos hacíamos, no vamos a negar lo que está pasando. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a redefinir, a resignificar lo que está pasando a los ojos de Dios. O sea, vamos a leer lo que está pasando no con nuestra razón, no con nuestra historia, ni con las emociones, sino con los ojos de Dios. Y así le vamos a dar un sentido correcto a lo que nos está pasando. Entonces no lo vamos a negar, lo vamos a resignificar y lo vamos a redefinir. Y sobre eso vamos a levantar una proclama de fe. Tampoco vivimos enajenados de la realidad. Lo que hacemos es no dejar que la realidad nos gobierne. No vivimos por la realidad que nos rodea. En realidad, cuando vemos esto que está pasando, cuando observamos la realidad, lo que hacemos es con nuestra fe elevarnos por sobre la realidad. Los que viven en fe viven elevados por sobre la realidad y gobiernan sobre las circunstancias. O sea, no son gobernados por las circunstancias, ni son gobernados por la realidad, sino que ellos gobiernan sobre las circunstancias y ellos gobiernan sobre la realidad. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Déjame regalarte este versículo con el que quiero terminar. Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre recontra ungido, bendecido, lleno de Dios, lleno de la palabra. O sea, él tenía una fe total. Pero él decía, yo no lo he alcanzado, ni yo soy perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea, él dijo, yo no creo haber terminado esta carrera, sino que sigo adelante. No me quedo pegado en aquellas cosas que no resultaron, en aquella gente que me traicionó, en aquello que me pasó en tal lugar que no entendí. No me quedo pegado allí. Sigo adelante. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto debes hacer tú. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No te quedes pegado con lo de atrás. Extiéndete hacia adelante. La fe hará que te extiendas hacia adelante y digas como Pablo en el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Extiéndete hacia adelante. Educa tu vista, educa tu mirada. Vamos a orar juntos, ¿te parece? Yo quiero orar por ti y dejar que el Señor se lleve todo miedo, todo temor de tu vida, estas sensaciones extrañas que has tenido, que han afectado tu fe, o incluso
tu vista contaminada de tanta realidad, de tantas noticias que te hicieron mal. ¿Quieres orar conmigo esta mañana? Vamos a hacerlo juntos. Repite conmigo allí desde tu casa. Señor Jesús, hoy entiendo a la luz de tu palabra que dejarme gobernar por lo que veo solo ha traído miedo, solo ha traído temor y no quiero vivir así. Por eso hoy renuncio a creer por lo que veo. Hoy renuncio a la idea que las circunstancias me gobiernen. Renuncio a la idea de creer que la razón guía mi vida. Ni lo que escuche, ni lo que vea, ni lo que sepa va a gobernar mi vida. Quiero que mi fe en ti, Señor, gobierne mi vida. Y quiero vivir por lo que creo y no por lo que veo. En el nombre de Jesús.